Muchas gracias y buenas tardes. Un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente. Quisiera yo empezar haciendo una breve explicación que cuando se habla de investigación científica es un tema muy complejo que involucra muchísimas cosas, desde la parte de la ciencia, pero también hay un componente ético muy importante. Y entonces, para abordar el tema de investigación científica en algo tan complejo como COVID, pues venimos trabajando con un grupo de expertos, con una coordinación de trabajo que se ha dedicado desde la revisión de la evidencia científica que se publica día a día y que es cambiante, así como de los componentes éticos involucrados en la investigación científica. Este grupo está conformado por especialistas en metodología de investigación, neumólogos, médicos en medicina crítica, infectólogos, bioeticistas. Entonces es un trabajo muy complejo, multidisciplinario, y esa es la forma como se tiene que abordar la ciencia hoy en día, a través de coordinación de grupos de expertos para poder dar información y poder dar opiniones que estén sustentadas en evidencia. Y entonces empiezo con esto, ¿no? Medicina con evidencia. No hay forma de entender la medicina hoy en día sin que ésta se encuentre sustentada en evidencia, y esta evidencia se obtiene del conocimiento científico. Es la forma de obtener la información hoy en día. La siguiente, por favor. Por eso, entonces, la medicina se tiene que hacer en base a ciencia. Las búsquedas de alternativas de tratamiento deben de guiarse por los fundamentos propios de la ciencia y no de manera desorganizada y tampoco azarosa. Cuando tratamos nosotros de encontrar algo para responder a algo tan complejo como es la enfermedad COVID-19, si no lo hacemos metodológicamente, si no lo hacemos organizadamente, si no lo hacemos sustentados en la ciencia, no vamos a generar información que sea útil, no vamos a generar información que pueda ser utilizada como evidencia para poder nosotros encontrar alternativas de tratamiento que sean realmente útiles y seguras. La siguiente, por favor. Y medicina con ética. Esto es muy importante, ¿no? Debemos de producir, debemos de generar información, y existe un compromiso ético de que esta información que producimos sirva para resolver problemas de salud, que no ponga en riesgo la integridad de las personas y que sirva, que sea útil para ayudar a los pacientes. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de investigación, pues tenemos que entender cómo se hace la investigación. Entonces, brevemente me gustaría explicarles que todo nace a partir de protocolos de investigación. Los protocolos de investigación tienen que estar sustentados, justificados en conocimiento, en propuestas que sean legítimas, en base a literatura publicada, en base a muchas cosas que pasan a través de la revisión de comités de investigación que se aseguran que existe la justificación para proponer la investigación que se quiere plantear y que metodológicamente lo que se quiere hacer en esa investigación cumple con los requisitos para hacerlo. Posteriormente viene una revisión ética por parte de los comités de ética, que es muy importante para asegurar que en el proceso de la investigación no se van a vulnerar los derechos de los participantes en investigación, que en un caso de la investigación clínica, los participantes en la investigación son sujetos humanos. Y asegurarse que antes de participar en ninguna investigación se obtendrá el consentimiento informado de las personas que van a participar y que ellos entienden
que en el proceso que van a participar es de investigación, que no les están dando un tratamiento, sino que es parte de un proceso de investigación, que existen beneficios que se esperan, pero que también existen riesgos potenciales, y entonces la persona de manera libre acepta o no participar en un proyecto de investigación como sujeto. Y entonces luego ya se da inicio a los ensayos clínicos una vez que ya se pasó por todo este proceso, que nace con la justificación metodológica y científica de lo que queremos hacer y que termina con el consentimiento informado de las personas antes de que se inicie el proyecto de investigación. La siguiente, por favor. Y entonces, hoy en día, el ensayo que se debe de utilizar para generar evidencia que sea útil para determinar cuál puede ser un tratamiento efectivo y seguro para COVID-19 es un ensayo clínico, controlado, aleatorizado. Y entonces, ¿cómo se hace este estudio? Nosotros partimos arriba con una población que queremos nosotros estudiar y digamos, esta población son sujetos con enfermedad COVID-19 graves. De esa población, nosotros separamos en dos grupos de manera aleatoria para ver una intervención de tratamiento. Entonces, por un lado tenemos el grupo que va a recibir la intervención y por el otro lado tenemos un grupo similar que viene de la misma población, que en una selección aleatoria se determinó en cuál de los dos grupos va a quedar. Y ese grupo tiene que recibir forzosamente el tratamiento estándar que hay en este momento para tratar la enfermedad. Y entonces aplicamos nosotros la intervención, que es el nuevo tratamiento que queremos probar, y vamos a comparar los resultados en aquel grupo que recibió la intervención contra el grupo que recibió el tratamiento estándar. Y comparamos los resultados. Si estamos hablando nosotros de pacientes graves de COVID, el resultado más importante que nos interesa es la mortalidad. Y entonces, si los pacientes que recibieron la intervención tienen el mismo porcentaje de mortalidad que tiene el grupo que recibe el tratamiento estándar, nuestra intervención no funcionó. Si el grupo que recibió la intervención tiene una menor mortalidad estadísticamente significativa que el grupo del tratamiento estándar, entonces nuestra intervención sí funcionó. Y también medimos nosotros parámetros de seguridad, no nada más de eficacia, sino también de seguridad, si hubo efectos adversos, si hubo otras cosas que se presentaron, para al final de cuentas tener resultados que nos hablen de evidencia de eficacia y de seguridad. Y esto es muy importante. Si yo no hago esto y empiezo a hacer intervenciones azarosas y no los divido en grupos, los resultados que yo estoy viendo, no sé si son los resultados de la intervención o hubiera encontrado yo los mismos resultados con el tratamiento estándar. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿por qué es importante la investigación clínica en la pandemia de COVID? Bueno, permite obtener información, evidencia sobre tratamientos, que es algo que todos estamos preocupados y queremos encontrar tratamientos efectivos, pero también sobre el diagnóstico y mejorar los métodos de diagnóstico, y también sobre prevención, si podemos encontrar vacunas u otras cosas que nos ayuden a prevenir la enfermedad. La siguiente, por favor. Y entonces, frente a una emergencia epidemiológica, se exige rigor científico y actitudes éticas. Si no hay rigor científico, nunca vamos a tener resultados confiables y nunca vamos a tener evidencia de que sirve. Vamos a estar haciendo las cosas
que no nos van a generar la información que necesitamos. Y las actitudes éticas son muy importantes, porque estamos hablando de personas y de vidas humanas que tenemos que cuidar y tenemos que hacer las cosas con la máxima seriedad y cuidado ético de la población sobre la cual nosotros estamos buscando intervenciones y los queremos ayudar. Pero antes que ayudarlos, tenemos que tener cuidado de no dañarlos. Y entonces lo que se busca en todos los procesos es que haya rapidez, que haya planeación anticipada, con procedimientos ajustados a la urgencia, pero eso no quiere decir que porque es una urgencia nos vamos a saltar de toda la parte metodológica cuidadosa o vamos a obviar algunas cuestiones éticas porque estamos en una emergencia. Al contrario, cuando estamos en una emergencia, sabemos que los enfermos con COVID están en una situación de vulnerabilidad y ante las personas en situación de vulnerabilidad requerimos muchísimo mayor atención y cuidado. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los protocolos de investigación que se han llevado a cabo por parte de la Secretaría de Salud en las unidades coordinadas por la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad? Bueno, tenemos protocolos de hidroxicloroquina, tocilizumab, remdesivir, baricitinib, plasma convaleciente, favipiravir más maraviroc y maraviroc. Y muchos de estos ustedes han escuchado información en medios y en otros lugares acerca de todos estos fármacos. Entonces, brevemente les voy a contar de cada uno de ellos. La siguiente, por favor. El remdesivir, bueno, los estudios que se tienen con remdesivir, que es un antiviral que se empezó a probar en estudios multicéntricos, multinacionales, con la participación de centros aquí en México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Los resultados de los primeros ensayos demostraron que acortó el tiempo de recuperación de los pacientes de 15 a 11 días más o menos en adultos hospitalizados con COVID-19, pero no redujo la mortalidad comparado con los pacientes que recibieron únicamente el tratamiento estándar. Entonces, hablando nosotros de ese parámetro importante de resultados que estamos buscando de reducir la mortalidad, el remdesivir hasta ahora no ha resultado ser muy efectivo. No se descarta, se vieron algunas cosas que puede mejorar y se sigue haciendo investigación con remdesivir. La siguiente, por favor. El tocilizumab. Bueno, el tocilizumab, los resultados que acaban de salir hace menos de 3-4 días de un estudio fase 3 con el tocilizumab, este fármaco no mostró beneficios clínicos en personas con neumonía grave con COVID-19. No mostró ningún beneficio clínico. Ese es el resultado que tenemos con el tocilizumab. La siguiente. El remdesivir, junto con otro medicamento que es el baricitinib, que para ayudar a mediar, aparte de la respuesta del virus, la respuesta inmunológica de la persona infectada, bueno, se está llevando en este momento un estudio clínico controlado, aleatorizado, y en México se han reclutado hasta este momento 68 pacientes. Los resultados o cómo va el estudio no lo vamos a saber hasta que se termine el estudio y podamos hacer los análisis para comparar los pacientes que recibieron los fármacos versus los pacientes que recibieron el tratamiento estándar. La siguiente, por favor. Otro estudio es el estudio con el plasma convaleciente. Este estudio lo que se hace, se toma plasma de pacientes
que estuvieron infectados con SARS-CoV-2, que tuvieron la enfermedad de COVID-19, se extrae de ese plasma los anticuerpos, se buscan los anticuerpos, y se hacen pruebas para ver si los anticuerpos obtenidos de ese plasma de esos pacientes tienen la capacidad en estudios de laboratorio de neutralizar al virus, de inhibir la actividad viral. Y entonces estamos realizando un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico en casos de enfermedad grave con COVID-19, en el cual a los receptores, a los enfermos, se les aplica el plasma que contiene anticuerpos y que contiene anticuerpos con capacidad de neutralizar al virus. Aquí es muy importante recalcar que se requiere que el plasma que se está utilizando tiene anticuerpos y tiene anticuerpos con capacidad de neutralizar al virus. Y lo que nosotros hemos visto es que aproximadamente el 60% de los plasmas de los pacientes enfermos que se han estudiado hasta ahora cuentan con anticuerpos y que estos tienen la capacidad de neutralizar. Eso quiere decir que un 40% del plasma de los pacientes no lo tiene. Entonces, si se hacen estudios de plasma convaleciente y se toma el plasma de todos los pacientes y no se hacen las pruebas para determinar si tienen anticuerpos y si estos tienen capacidad de neutralizar al virus, 40% aproximadamente de los pacientes que reciban este plasma convaleciente no van a recibir nada que tenga cualquier tipo de efectividad. Esto es muy importante recalcarlo. La siguiente, por favor. Otro estudio se está haciendo con otro antiviral que es favipiravir. Este es un ensayo clínico multicéntrico para determinar si el favipiravir en pacientes no graves, ¿sí?, detiene la progresión de la enfermedad y evita que lleguen a un proceso de requerir ventilación mecánica, que es lo que conocemos como la intubación. Y entonces lo que se está estudiando es si tiene o no tiene capacidad este antiviral de mejorar la progresión para no llegar al estado grave. La siguiente. Y en otro estudio se está probando el favipiravir junto con otro fármaco que es el Maraviroc. El Maraviroc es un fármaco que tiene capacidad de modular la respuesta inmunológica de tal forma que al mismo tiempo que se está dando un antiviral para tratar de disminuir la capacidad de causar daño del virus, por otro lado se está dando un inmunomodulador para tratar de reducir la respuesta inflamatoria que tienen las personas infectadas, que participan también en el daño que tiene el pulmón de las personas infectadas. Y entonces vamos a ver si con esta combinación se puede mejorar y prevenir que las personas progresen al estado grave de la enfermedad. La siguiente, por favor. Otro de los estudios que se realizó fue con hidroxicloroquina y los resultados demostraron que no hay evidencia de sus beneficios clínicos que justifiquen su uso. Y entonces la hidroxicloroquina, que antes la teníamos en un listado de fármacos a ser estudiados en ensayos clínicos, pues ahora pasará a un listado de fármacos que no se deben de utilizar y que ya no tiene caso tampoco estar haciendo ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos son para demostrar si tiene efectividad y claramente los resultados hasta ahora demuestran que no tiene efectividad para esta enfermedad. La siguiente. Y me gustaría regresar al caso del tocilizumab. Y como ven ahí, en base a los resultados de ensayos clínicos controlados que compararon la efectividad del tocilizumab contra el tratamiento estándar, el tocilizumab no es útil para el tratamiento de personas con COVID-19. Pero no nada más no es útil,
es un fármaco que tiene muchos riesgos porque causa inmunosupresión. Puede reactivar infecciones como tuberculosis, puede empeorar el estado de pacientes que tengan infecciones bacterianas, virales o fúngicas activas. No es un fármaco inocuo y además es un fármaco que tiene un costo muy elevado, es un fármaco muy, muy caro. Y el riesgo de toxicidad, no ser eficiente y ser muy caro, pues no se justifica la utilización de tocilizumab para ningún caso en el tratamiento de COVID-19. Y en esto sí quiero ser muy, muy enfático. Nunca existió evidencia de su utilidad. Y la evidencia ahora demuestra que no es útil. Quien estuvo recomendando su utilidad generalizada lo hizo sin evidencia. Ustedes recordarán en redes sociales, en medios de comunicación, hubo una persona que estuvo insistiendo en que México debería de contar con el tocilizumab porque era el único fármaco que había demostrado que curaba a los pacientes de COVID, cosa que se dijo sin ningún tipo de evidencia. Se dijo con vehemencia, a lo mejor quien lo dijo pensando que era una eminencia, con mucha elocuencia, pero con cero evidencia. Y ahorita vamos a ver cuál es el resultado de actuar de esa manera. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las lecciones por aprender? Usar medicamentos sin evidencia no debe de ser hoy en día. Todos nos tenemos que meter en la cabeza, todos los que nos dedicamos a la medicina, que es una ciencia, es la ciencia médica, no hacemos las cosas sin evidencia. Porque es una mala práctica médica y tiene implicaciones éticas muy serias. Puede causar graves daños a la salud, pero puede causar daño económico y moral. Las personas que estuvieron comprando tocilizumab, que se los dejo de tarea, averigüen cuál es el costo de esos tratamientos, pero son miles de pesos, lo estuvieron haciendo porque les recomendaron un fármaco cuando estaban en una situación de vulnerabilidad con una enfermedad que puede llegar a ser mortal, y con tal de salvar su vida o salvar la vida de un familiar, mucha gente llegó a hacer hasta lo imposible, empeñar el coche, empeñar los bienes, pedir prestado para comprar un medicamento muy, muy caro sin que exista ninguna evidencia de que ese tratamiento es útil para tratar la enfermedad. No la hubo cuando se los recomendaron y no la hay ahorita. Eso causa un daño económico y causa un daño moral a las personas. Y como médicos tenemos que cuidar a nuestros pacientes de una manera integral. Tenemos que cuidar su salud, pero también los tenemos que cuidar a ellos. Y el cuidado económico también es importante. Cuando nosotros seleccionamos un tratamiento y justificamos el tratamiento que vamos a dar, lo hacemos porque existen indicaciones precisas para dar ese medicamento. Porque tenemos evidencia de que ese tratamiento es útil y hay mayor número de beneficios que posibles riesgos que pudiera implicar el tratamiento. Y además lo damos porque sabemos que no existe otro tratamiento que pueda funcionar mejor, y si hay otro que puede funcionar igual o mejor, buscamos aquel tratamiento que tiene el menor costo, porque también nos preocupa la economía de nuestros pacientes y sobre todo en una situación como la que estamos viviendo en este momento.
Y el daño moral que se le causa a una persona cuando yo le estoy diciendo que le estoy dando un tratamiento que yo como médico le recomiendo porque es útil y en realidad el tratamiento no es útil y yo no tengo evidencia de que el tratamiento lo sea. Dentro de los principios que rigen la práctica médica, alguna vez hablamos del principio de no maleficencia, de no dañar, del principio de beneficencia, que es buscar el bien, y el bien yo lo puedo proporcionar cuando las circunstancias me lo permiten y lo voy a proporcionar en base a evidencia. Pero existe otro principio que es muy importante, que es el principio de veracidad. Y el principio de veracidad nos obliga a los médicos a hablar con la verdad. Y los médicos hablamos con la verdad en base a la evidencia científica. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento que existen? Bueno, el uso de dexametasona para pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario en dosis que ya están descritas y los médicos las pueden consultar en el micrositio de la Secretaría de Salud en las recomendaciones de tratamiento. Este es el estándar de tratamiento para los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario y tienen enfermedad COVID-19. Un tratamiento efectivo, demostrado a través de ensayos clínicos controlados, en el cual existe evidencia y su costo es muchísimo más barato que el tocilizumab. Estamos hablando aquí de 3 ceros de diferencia o más. Esto es lo que hay que recomendar y lo que hay que usar, no lo otro. La siguiente. ¿Qué no se recomienda entonces? Nuevamente, enfatizando en los resultados que se tienen de los análisis de los estudios llevados a nivel internacional y en nuestro país, no se recomienda la terapia de células madre, no se recomienda el dióxido de cloro, no se recomienda la ivermectina, no se recomienda la nitazoxamida, la citromicina, el oseltamivir, ya les mencioné la hidroxicloroquina, ya les dije el tocilizumab, y ningún medicamento fuera de sus indicaciones terapéuticas que no haya sido probado a través de ensayos clínicos controlados y cuyos resultados hayan sido puestos públicamente y por medio de revisión de pares a la comunidad científica para evaluar los resultados de esos estudios, como sucedió con la dexametasona, que sí se recomienda. Esto es muy, muy importante. La siguiente. Y entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, un tratamiento eficaz, ¿cuál va a ser? Debe de disminuir la mortalidad de pacientes graves con COVID-19, demostrado por medio de un ensayo clínico de asignación aleatoria comparado contra el tratamiento estándar para la enfermedad grave de COVID-19, que hoy en día es la dexametasona. Otro tratamiento eficaz sería aquel que evita la progresión del COVID-19 en aquellas personas que tienen alto riesgo de progresar a una enfermedad grave. Y entonces, si puedo prevenir la progresión, ese sería otro fármaco que podría ser eficaz. Nuevamente, todo esto determinado mediante ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que hayan sido bien justificados, que hayan pasado por revisión científica, metodológica, ética, y que se lleven a cabo con el consentimiento informado de sus participantes. Y pues por supuesto que existen otros estudios en espera de ser analizados y en su caso aprobados para entrar en su fase de ensayo clínico. Eso sería todo por esta noche. Muchas gracias.